¿Nos tomamos un minuto para pensar? Claro que sí, juntos otra vez para cerrar nuestro tema Cristiano Choripán. ¿Cómo le va, señor, señora? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este tercer segmento del Minuto para Pensar, con este tema que parece una broma, pero no es ninguna broma. Hablamos acerca de cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Naciste como ser humano, pero tenés que nacer espiritualmente para ser un verdadero cristiano y recibir la promesa de la vida eterna. En segundo lugar, nos preguntamos si había iglesias, congregaciones que eran choripán, y lo encontramos en la carta a los Corintios. Pablo los define como carnales, como personas que viven como todos los demás, mintiendo, robando, engañando, pero dentro de una iglesia. Pero lo tercero es más llamativo todavía. Pablo se define como carnal, como choripán. El apóstol San Pablo no me va a creer. Y él fue llamado por Dios con Bernabé a ser ese dúo de misioneros que sembraron la palabra de Dios en toda Asia Menor, que hoy es Turquía, dándole el pie, el fundamento a las hermosísimas cartas que Pablo le escribe a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los cristianos de Éfeso, a Timoteo, a Tito, a Filemón. ¡Pablo! ¡Pablo! Bernabé. Mírate trabajando como un esclavo. Pago mi manutención, Bernabé. Este es un trabajo importante, pero Dios te necesita. Pablo, creo que Dios te necesita. Y yo también. ¿Entonces? Dios le dijo a Ananías: le mostraré cuánto debe sufrir en mi nombre. Tengo miedo. Tú tienes miedo y yo te envidio. ¿Me envidias? Dios te ha llamado a ti, Pablo. Tal vez el camino sea muy duro, pero Él te ayudará. Haremos el camino juntos. Sin lugar a dudas, Saulo de Tarso fue el más grande perseguidor de la iglesia primitiva, y dice Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y allí en ese camino a Damasco, Jesucristo se le aparece, cae, es enceguecido por el poder de Dios, y le dice Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y allí lo estaba esperando Ananías, un discípulo muy amado por Dios. Y en Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Aquí comienza el primer viaje misionero de San Pablo, ya no Saulo de Tarso, sino Pablo y Bernabé. Luego el segundo viaje y por último
camino el tercer viaje. Pero quiero que me acompañen, por favor, si tenés una Biblia, a la carta que Pablo le escribe a los romanos, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, solamente marca el camino de lo correcto. Mas yo soy carnal, dice Pablo. ¡Qué tremendo! Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interior me deleito leyendo la Biblia, en la ley de Dios, pero veo otra ley cuando vivo lo cotidiano, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo declara: miserable de mí, ay, 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 me siento mal conmigo mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la solución está en el mismo libro de Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la vida cotidiana, aprendiendo y practicando lo malo. Ah, no, pero los demás lo hacen. No, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, porque los que son de la carne piensan en las cosas humanas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que han nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, están llenos de las cosas de Dios. No son extraterrestres, no es que van caminando en el bus, en el colectivo, en el auto, como si serían angelitos, pero el ocuparse de la carne, dice Pablo, es muerte. O sea, si yo imito todo lo malo que los demás hacen y lo practico, entonces no soy un verdadero hijo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso te lo repito, porque el ocuparse, el vivir imitando lo malo es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Por cuanto los designios, las intenciones de la naturaleza humana son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven conforme al mundo no pueden agradar a Dios. Y en Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, las costumbres del mundo, las cosas malas, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Indefectiblemente, todos los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una lucha constante todos los días. Somos cristianos porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida, pero somos carnales porque estamos en la tierra, aquí. Por un lado, somos ganadores, vencedores y victoriosos si nos aferramos a Jesús. Si no, somos derrotados, perdedores y vencidos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta la próxima.